El destacado escritor Arturo Pérez Reverte, conocido por no escatimar palabras cuando de expresar sus opiniones se trata, ha vuelto a encender el debate público al lanzar fuertes críticas contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Su reacción fue provocada por la reciente entrada en vigor del registro de viajeros, una medida que obliga a los ciudadanos a entregar datos personales al Ministerio del Interior, generando una profunda preocupación entre quienes defienden la privacidad como un derecho fundamental. Para Pérez Reverte, esta normativa es un ejemplo alarmante del creciente abuso de poder por parte de las instituciones estatales y representa, en su opinión, una peligrosa afrenta contra las libertades individuales que deberían ser inviolables en cualquier democracia. El autor, siempre directo y mordaz en sus intervenciones, utilizó su perfil en redes sociales para manifestar su descontento con un mensaje que rápidamente se viralizó. Al final, el ministro del Interior, Grande Marlaska, y sus sicarios se salieron con la suya. Pero no se trata de PSOE ni de PP, sino de otra vuelta de tuerca en la desvergonzada violación de la privacidad cada vez más intensa a la que nos vemos sometidos, escribió Pérez Reverte. Estas palabras reflejan no solo su rechazo hacia la medida específica, sino también una crítica más amplia hacia la creciente tendencia de los gobiernos, independientemente de su signo político, a implementar políticas que, bajo el pretexto de garantizar la seguridad, socavan derechos fundamentales como la privacidad. La contundencia del mensaje del escritor no solo apunta al Ministerio del Interior y a Grande Marlaska como responsables directos de esta normativa, sino que también invita a reflexionar sobre una problemática más profunda: la normalización de medidas intrusivas que comprometen la autonomía de los ciudadanos. En su tuit, Pérez Reverte deja entrever que esta práctica no es exclusiva de un gobierno en particular, sino una estrategia sistémica que amenaza con convertirse en un rasgo definitorio de los estados modernos. Según él, estas políticas, lejos de proteger a la ciudadanía, avanzan sobre sus derechos más esenciales, alimentando un clima de desconfianza hacia las instituciones. Con este mensaje, Pérez Reverte no solo señala el problema, sino que también plantea una advertencia: la erosión de la privacidad no es un fenómeno aislado ni reciente, sino resultado de una acumulación de decisiones que, aunque aparentemente justificadas por la seguridad colectiva, terminan por comprometer la libertad individual. En un contexto en el que el equilibrio entre seguridad y derechos personales está en constante debate, las palabras del escritor resuenan como un llamado a la ciudadanía para que no baje la guardia frente a lo que considera un abuso de poder creciente. El impacto de las declaraciones de Arturo Pérez Reverte fue inmediato y arrollador, generando un acalorado debate en las redes sociales que evidenció la profunda polarización existente en torno a temas como la privacidad y el papel del Estado en la vida de los ciudadanos. Miles de usuarios, tanto seguidores del escritor como detractores, no tardaron en reaccionar, compartiendo, comentando y analizando sus palabras con una intensidad que reflejaba la importancia del tema abordado. Por un lado, un amplio sector de la población aplaudió la valentía de Pérez Reverte al alzar la voz contra lo que consideran una inaceptable intrusión del gobierno en las libertades individuales, destacando su capacidad para abordar una cuestión que, a su juicio, compromete derechos fundamentales que deberían estar garantizados en cualquier sociedad democrática. Estos defensores del mensaje del escritor valoraron especialmente su habilidad para centrar el debate en un aspecto esencial: la privacidad como un pilar básico de la libertad individual, que no debería estar sujeto a compromisos o justificaciones coyunturales. En su opinión, medidas como el registro de viajeros, aunque se presentan bajo el argumento de reforzar la seguridad nacional, establecen un precedente peligroso que puede abrir la puerta a un control estatal cada vez mayor sobre la vida personal de los ciudadanos. Los elogios hacia Pérez Reverte también se centraron en su disposición a criticar estas políticas sin caer en posturas partidistas, lo que permitió que el debate se mantuviera en un plano más amplio y menos polarizado en términos ideológicos. Sin embargo, no faltaron voces que se opusieron a las críticas del escritor, defendiendo la medida implementada por el Ministerio del Interior como una herramienta necesaria para proteger la seguridad colectiva en un contexto mundial cada vez más complejo y desafiante. Este grupo argumentó que la información solicitada a los viajeros podría ser clave para anticiparse a posibles amenazas y garantizar la estabilidad del país, sugiriendo que los sacrificios temporales en términos de privacidad son un precio razonable a pagar por el bienestar común. Para ellos, la seguridad nacional debe prevalecer sobre ciertas libertades individuales, especialmente en situaciones en las que se busca prevenir riesgos mayores. A pesar de la disparidad de opiniones, lo que quedó claro fue la capacidad de Pérez Reverte para poner sobre la mesa una discusión que trasciende la coyuntura política inmediata y se adentra en cuestiones estructurales sobre la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Su postura, más allá de la controversia generada, obligó a muchos a reflexionar sobre el equilibrio entre seguridad y libertad, y sobre el peligro de normalizar políticas que, en aras de protegernos, podrían estar erosionando lentamente nuestros derechos más fundamentales.
Este debate, lejos de resolverse, subraya la necesidad de seguir cuestionando las decisiones gubernamentales y sus implicaciones a largo plazo para la sociedad. En un segundo mensaje, Arturo Pérez Reverte amplió su crítica, abordando con mayor profundidad las implicaciones que, en su opinión, tienen medidas como el registro de viajeros. Con su estilo característico, cargado de ironía y contundencia, el escritor señaló su desconfianza hacia las motivaciones reales que suelen estar detrás de este tipo de normativas. Cada vez que oigo decir a un banco, a una empresa o al Estado español, incapaces de protegerse ellos mismos, que una nueva norma, una aplicación, una exigencia técnica o una intromisión en mi privacidad son para garantizar mi seguridad, tengo motivos para echarme a temblar, afirmó, dejando claro su escepticismo frente a las explicaciones oficiales que justifican estas iniciativas. Para Pérez Reverte, la seguridad es un pretexto recurrente utilizado por instituciones tanto públicas como privadas para legitimar acciones que, de otro modo, encontrarían una oposición mucho mayor por parte de la sociedad. En su opinión, estas medidas representan una estrategia deliberada que apela al miedo y a la necesidad de protección para convencer a la ciudadanía de aceptar restricciones que afectan directamente a sus derechos fundamentales. Al invocar la seguridad como una prioridad, las instituciones logran minimizar el escrutinio público sobre la verdadera naturaleza y alcance de estas normativas, presentándolas como inevitables en un mundo cada vez más complejo y lleno de amenazas. El mensaje del escritor pone de manifiesto una inquietud que resuena con muchas personas: la idea de que el sacrificio de libertades individuales en nombre de la seguridad puede ser el comienzo de una pendiente resbaladiza hacia un mayor control estatal. Al aludir a bancos y empresas en su tuit, Pérez Reverte también quiso destacar que esta tendencia no es exclusiva de los gobiernos, sino que forma parte de una dinámica más amplia donde instituciones de todo tipo recaban información personal bajo el pretexto de brindar un servicio mejor o más seguro. Para el escritor, este fenómeno evidencia un patrón preocupante que pone en peligro la autonomía y la privacidad de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Además, la referencia a la incapacidad de las propias instituciones para protegerse a sí mismas refuerza la percepción de que estas medidas, más que garantizar la seguridad colectiva, son respuestas apresuradas y mal diseñadas que buscan trasladar la carga de la vigilancia y la prevención a la ciudadanía. Esta crítica subraya la falta de confianza de Pérez Reverte en que estas normativas sean realmente efectivas para los fines que proclaman. En cambio, plantea la posibilidad de que estas políticas sirvan principalmente para acumular más poder e información en manos de quienes las implementan. Las palabras del escritor han sido interpretadas por muchos como un llamado a la reflexión colectiva sobre el impacto de estas medidas en nuestras vidas. Al plantear preguntas incómodas sobre la verdadera relación entre seguridad y libertad, Pérez Reverte invita a sus seguidores y detractores a reconsiderar hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar estas intrusiones en nombre de un bienestar prometido pero nunca plenamente garantizado. Su escepticismo no solo apunta a las intenciones del Estado, sino también a la pasividad con la que la sociedad a menudo acepta este tipo de cambios sin cuestionar sus consecuencias a largo plazo. El registro de viajeros, una controvertida iniciativa del Ministerio del Interior, exige que los ciudadanos proporcionen información detallada sobre sus desplazamientos bajo la premisa de reforzar la seguridad y prevenir amenazas potenciales. Fernando Grande Marlaska, titular del Ministerio, ha defendido esta normativa como un recurso imprescindible en el panorama actual, destacando que, en su opinión, es una medida orientada a salvaguardar el bienestar colectivo en un mundo cada vez más complejo y lleno de desafíos. No obstante, esta justificación no ha convencido a todos, y las críticas no han tardado en llegar desde distintos sectores de la sociedad, incluyendo a personalidades destacadas como Arturo Pérez Reverte. El escritor ha puesto en tela de juicio no solo la eficacia de este tipo de políticas, sino también sus implicaciones a largo plazo. En su visión, iniciativas como el registro de viajeros constituyen un peligroso precedente que podría abrir la puerta a abusos más significativos en el futuro. Según Pérez Reverte, bajo el paraguas de la seguridad, estas normativas parecen buscar un control cada vez mayor sobre la ciudadanía, a expensas de derechos fundamentales como la privacidad y la libertad individual. Desde la perspectiva de figuras críticas como Pérez Reverte, el problema no radica únicamente en la implementación actual de este registro, sino en el riesgo inherente de que medidas similares puedan normalizarse y ampliarse con el tiempo. Una vez que se establecen precedentes que justifican la recolección de datos personales en nombre de la seguridad, las fronteras que separan la protección legítima de la intromisión indebida se vuelven más difusas, lo que podría derivar en un aumento progresivo de la vigilancia estatal. Este tipo de dinámicas, alerta el escritor, tienen el potencial de transformar la relación entre el ciudadano y el Estado, erosionando la confianza y limitando las libertades individuales de manera casi imperceptible. Además, Pérez Reverte y otros detractores de esta política han planteado dudas sobre la verdadera utilidad de recopilar estos datos.
Si bien el gobierno sostiene que la información recolectada será clave para anticipar y prevenir posibles riesgos, los críticos se preguntan si este registro realmente aporta beneficios concretos que justifiquen la renuncia a una parte de la privacidad de los ciudadanos. A menudo, señalan, estas medidas no garantizan los niveles de seguridad prometidos, mientras que los riesgos asociados con el mal uso o la filtración de datos sensibles aumentan exponencialmente. La cuestión de fondo parece ir más allá del debate sobre esta normativa en particular y toca un tema más amplio: el equilibrio entre la seguridad y la libertad en las democracias contemporáneas. Para el Ministerio del Interior, el registro de viajeros es un instrumento más en una estrategia integral para proteger al país frente a amenazas crecientes. Para críticos como Pérez Reverte, en cambio, es una señal preocupante de que las libertades individuales están siendo sacrificadas en un contexto donde el control estatal parece imponerse progresivamente sobre los derechos fundamentales. En este contexto, el registro de viajeros no solo se presenta como una medida de seguridad, sino como un reflejo de las tensiones inherentes en las democracias modernas. La confrontación entre quienes priorizan la protección frente a los riesgos y aquellos que defienden la inviolabilidad de las libertades fundamentales sigue siendo un tema central en el debate público. Y aunque las intenciones detrás de esta normativa puedan parecer razonables a primera vista, el escepticismo de voces como la de Pérez Reverte pone de manifiesto la necesidad de un escrutinio más profundo sobre las políticas que redefinen las fronteras de nuestra privacidad en nombre de la seguridad colectiva. La controversia generada por la implementación del registro de viajeros no es un episodio aislado, sino que forma parte de un debate más profundo y recurrente sobre cómo equilibrar la seguridad nacional y las libertades individuales en las democracias modernas. Este enfrentamiento entre dos visiones opuestas refleja una creciente polarización social, particularmente visible en las redes sociales, donde las discusiones se han intensificado. Por un lado, hay quienes defienden con firmeza que estas normativas son herramientas imprescindibles para hacer frente a los desafíos de seguridad actuales, argumentando que vivimos en un mundo donde los riesgos globales requieren medidas extraordinarias. Por otro lado, un sector igualmente vocal sostiene que estas políticas son pasos peligrosos hacia un estado de vigilancia, poniendo en peligro derechos fundamentales que definen el núcleo de una sociedad libre. Entre quienes lideran este último enfoque se encuentra Arturo Pérez Reverte, cuya oposición no se limita a la crítica de una normativa específica, sino que abarca una reflexión más amplia sobre los valores democráticos que están en juego. Según el escritor, estas medidas no deberían analizarse desde un prisma ideológico, ya que trascienden las inclinaciones políticas de los gobiernos que las implementan. En lugar de eso, Pérez Reverte destaca que lo esencial es preservar los principios fundamentales de una sociedad democrática, donde la libertad individual y la privacidad no sean sacrificadas en nombre de un supuesto bien mayor. Su postura busca alertar sobre los peligros de aceptar sin cuestionamientos normativas que, aunque presentadas como temporales o justificadas, podrían consolidar una estructura de control que amenaza las bases mismas de una democracia participativa. El debate en torno a esta medida se ha intensificado gracias a la visibilidad que Pérez Reverte ha dado al tema. Con su habitual tono crítico y directo, ha logrado centrar la atención en aspectos que a menudo quedan fuera de las discusiones políticas convencionales, como el potencial abuso de poder y las implicaciones éticas de estas políticas. Para el escritor, estas decisiones gubernamentales representan una especie de normalización de prácticas que invaden la esfera privada, algo que considera peligroso no solo para la generación actual, sino también para las futuras. A medida que el tema ha cobrado relevancia, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla ideológico. Los defensores de la normativa insisten en que la seguridad nacional debe prevalecer en tiempos de incertidumbre, subrayando que los gobiernos necesitan herramientas efectivas para garantizar la protección de sus ciudadanos. Sin embargo, sus detractores advierten que este enfoque simplista ignora los riesgos inherentes a la concentración de datos sensibles y a la posible instrumentalización de estos mecanismos para fines políticos o de control social. La división de opiniones pone de manifiesto la complejidad del dilema entre seguridad y libertad. Mientras algunos consideran que ceder una parte de la privacidad personal es un precio razonable para garantizar la seguridad colectiva, otros ven esta cesión como una pendiente resbaladiza que podría conducir a un debilitamiento gradual pero constante de los derechos fundamentales. En este contexto, figuras como Pérez Reverte desempeñan un papel crucial al provocar reflexiones más profundas y amplias, obligando tanto a los ciudadanos como a los responsables políticos a considerar las posibles consecuencias a largo plazo de estas decisiones. Más allá de las discusiones inmediatas, este episodio subraya la importancia de mantener un debate constante y riguroso sobre los límites del poder estatal en una democracia. La capacidad de cuestionar y discutir estas normativas no solo es un derecho ciudadano, sino también una garantía de que las decisiones gubernamentales se sometan al escrutinio necesario para evitar excesos y abusos. En última instancia,
El desafío radica en encontrar un equilibrio que permita a los estados responder a los riesgos contemporáneos sin comprometer los valores esenciales que definen nuestras libertades individuales. Arturo Pérez Reverte, conocido por su obra literaria y su franqueza en temas de actualidad, ha demostrado una vez más que no teme abordar cuestiones controvertidas. No es la primera ocasión en la que el autor del Capitán a la Triste se alza en defensa de las libertades individuales frente a políticas que, según él, las amenazan. Su reciente crítica al registro de viajeros promovido por el Ministerio del Interior refuerza su postura habitual, la denuncia de cualquier intromisión estatal que comprometa la privacidad ciudadana. En esta ocasión, sus palabras no solo han resonado con fuerza, sino que también han reabierto un debate que, para muchos, es fundamental en una democracia moderna. Pérez Reverte, con su estilo directo y mordaz, ha vuelto a centrar la atención pública en un tema que a menudo queda relegado frente a otras prioridades políticas. Para él, este tipo de normativas no son simples medidas administrativas, sino un síntoma de un problema más profundo, la erosión progresiva de los derechos fundamentales bajo el pretexto de garantizar la seguridad colectiva. En su análisis, subyace la idea de que la privacidad no es un lujo, sino un derecho que debe ser protegido frente a la creciente tendencia de los estados a recolectar datos personales bajo justificaciones que, según el escritor, a menudo no resisten un escrutinio crítico. Mientras el Ministerio del Interior defiende la normativa, insistiendo en que cumple con los estándares legales y que su propósito es exclusivamente fortalecer la seguridad nacional, las críticas de Pérez Reverte han servido como catalizador de un creciente malestar ciudadano. Muchos se han sumado a su preocupación, argumentando que estas políticas establecen precedentes que podrían ser explotados de manera abusiva en el futuro. Para este sector de la población, el peligro no reside únicamente en la medida en sí, sino la facilidad con la que las instituciones podrían normalizar la vigilancia masiva y convertirla en parte del día a día. Por otro lado, el gobierno ha intentado contrarrestar estas críticas, subrayando la importancia de garantizar la seguridad en un contexto global cada vez más complejo. Según sus defensores, medidas como el registro de viajeros son necesarias para prevenir amenazas y proteger a la ciudadanía frente a riesgos potenciales. Sin embargo, la creciente oposición liderada por voces como la de Pérez Reverte evidencia que este enfoque no convence a todos, especialmente a aquellos que valoran la libertad individual como un principio inalienable. La polémica generada por esta normativa no se limita a un enfrentamiento puntual entre un escritor y el gobierno, sino que forma parte de un debate más amplio sobre los límites del poder estatal. ¿Hasta dónde es aceptable que las instituciones se involucren en la vida privada de las personas? Cuando una medida destinada a proteger se convierte en una herramienta para controlar. Estas preguntas, aunque incómodas, son esenciales para mantener el equilibrio entre seguridad y libertad en una democracia. Pérez Reverte ha logrado poner en el centro de la discusión una cuestión que trasciende los colores políticos y las ideologías. Para él, no se trata de un ataque específico contra el Partido Socialista o su gestión, sino de una preocupación genuina por el rumbo que podrían tomar las democracias modernas si no se cuestionan este tipo de políticas. Su mensaje, aunque polarizador, invita a reflexionar sobre el impacto a largo plazo de las decisiones gubernamentales en los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este contexto, el eco de las críticas del autor no solo resuena en el ámbito literario o cultural, sino que también ha encontrado un público receptivo entre aquellos que comparten su inquietud. La tensión entre privacidad y seguridad no es nueva, pero el registro de viajeros ha vuelto a ponerla de manifiesto en un momento en el que la confianza en las instituciones está siendo cuestionada. Mientras el Ministerio del Interior insiste en que la normativa respeta las garantías constitucionales, el debate generado por Pérez Reverte subraya la necesidad de mantener un escrutinio constante sobre el alcance del poder estatal y la protección de los derechos individuales. Este episodio deja claro que la conversación sobre la privacidad y los límites del Estado no puede quedar relegada. Más allá de las justificaciones oficiales, la sociedad tiene el deber de cuestionar y evaluar las políticas que afectan sus libertades fundamentales. En última instancia, la polémica planteada por Pérez Reverte no solo es un recordatorio de la importancia de defender la privacidad, sino también una invitación a participar activamente en el debate sobre qué tipo de democracia queremos construir para el futuro. Arturo Pérez Reverte no solo centró sus críticas en la naturaleza invasiva del registro de viajeros, sino que también planteó serias dudas sobre la capacidad de las instituciones para manejar de manera adecuada la información personal recopilada. En su característico tono directo, el escritor dejó entrever su desconfianza hacia quienes promueven este tipo de medidas, al subrayar un problema que considera crucial en la era digital: la falta de garantías reales de que los datos personales no serán mal gestionados o, peor aún, filtrados. Si ni siquiera pueden protegerse a sí mismos, ¿cómo pretenden protegernos a nosotros?, escribió, planteando una pregunta que refleja la preocupación de muchos ciudadanos ante el manejo de información sensible por parte del Estado.
Este comentario pone de relieve una problemática recurrente en el ámbito de la seguridad y la privacidad digital: las fallas en los sistemas de protección de datos. Los casos de filtraciones masivas, accesos no autorizados y usos indebidos de información personal se han multiplicado en los últimos años, lo que ha minado la confianza de los ciudadanos en la capacidad de las instituciones públicas y privadas para garantizar la confidencialidad de los datos que recolectan. Pérez Reverte, al centrar su crítica en este aspecto, destaca que la implementación de medidas como el registro de viajeros no solo implica una intromisión en la privacidad, sino también un riesgo potencial para la seguridad de la información recolectada. Además, el escritor subraya un punto que suele pasar desapercibido en este tipo de debates: las posibles consecuencias de confiar en sistemas que no están diseñados para resistir ciberataques o que carecen de protocolos claros para prevenir abusos internos. En un contexto donde las noticias sobre brechas de seguridad son cada vez más comunes, Pérez Reverte alerta sobre el peligro de que los datos recolectados puedan caer en manos equivocadas, ya sea por negligencia, vulnerabilidades tecnológicas o incluso corrupción interna. Este riesgo, argumenta, convierte a los ciudadanos en blancos potenciales de estafas, chantajes u otros delitos cibernéticos. La preocupación del escritor también invita a reflexionar sobre el papel de los gobiernos en la protección de los derechos digitales de sus ciudadanos. Mientras se promueven normativas que exigen la recopilación de más información personal, parece haber poca claridad sobre cómo se garantizará su integridad y confidencialidad. La crítica de Pérez Reverte no solo señala esta contradicción, sino que también plantea la necesidad de exigir mayor transparencia y responsabilidad a las instituciones que manejan datos personales, especialmente en un momento en el que la confianza pública en ellas está en niveles bajos. En última instancia, la postura del autor pone en evidencia un dilema que enfrenta la sociedad contemporánea: cómo equilibrar la necesidad de seguridad con la preservación de la privacidad y la garantía de que los derechos fundamentales no serán sacrificados en el proceso. Su afirmación sobre la incapacidad de las instituciones para protegerse a sí mismas resalta la fragilidad de los sistemas actuales y subraya la importancia de cuestionar las políticas que se presentan como soluciones infalibles, pero que a menudo ignoran los riesgos asociados. La crítica de Pérez Reverte no solo sirve como un recordatorio de los peligros inherentes al manejo inadecuado de datos sensibles, sino que también destaca la responsabilidad de los ciudadanos de mantenerse vigilantes ante cualquier medida que, bajo la apariencia de proteger, pueda abrir la puerta a nuevos riesgos y abusos. En un entorno donde la privacidad es cada vez más difícil de salvaguardar, su mensaje invita a un análisis más profundo y colectivo sobre las implicaciones de ceder datos personales a entidades que, según él, no han demostrado ser dignas de esa confianza. El debate generado por las palabras de Arturo Pérez Reverte trasciende el ámbito específico del registro de viajeros y se adentra en un cuestionamiento profundo sobre el tipo de sociedad hacia el que estamos avanzando. Las preguntas que plantea, tanto de manera explícita como implícita, no son meras críticas a una medida concreta, sino un desafío a los fundamentos éticos y legales que deben sustentar las decisiones de los gobiernos en una democracia moderna. En esencia, el escritor invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre seguridad y privacidad, dos valores esenciales que a menudo parecen enfrentados en el contexto actual. ¿Es justificable ceder parcelas de nuestra privacidad bajo la promesa de una mayor seguridad? Esta pregunta se ha convertido en una constante en las sociedades contemporáneas, donde el avance tecnológico ha facilitado la recolección masiva de datos personales. La argumentación gubernamental, basada en la necesidad de prevenir riesgos y garantizar la protección colectiva, contrasta con las crecientes preocupaciones sobre el uso y abuso de esa información. Para figuras como Pérez Reverte, la clave radica en identificar dónde se encuentra la línea que no debe cruzarse y qué mecanismos deben implementarse para evitar que el sacrificio de derechos individuales se convierta en un patrón recurrente y normalizado. El debate sobre el registro de viajeros, por tanto, no es solo sobre una normativa concreta, sino sobre los principios que guían la relación entre el Estado y sus ciudadanos. En un sistema democrático, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares fundamentales. Sin embargo, la implementación de medidas como esta a menudo se percibe como opaca, con explicaciones insuficientes que no logran disipar las dudas sobre sus implicaciones a largo plazo. Pérez Reverte, al cuestionar estas decisiones, pone en primer plano la necesidad de un diálogo abierto y honesto sobre cómo garantizar la seguridad sin comprometer derechos fundamentales. Además, este debate plantea cuestiones sobre los límites éticos de la intervención estatal. ¿Hasta qué punto es aceptable que los gobiernos recopilen datos personales? ¿Qué salvaguardias deben existir para evitar su uso indebido? Estas interrogantes, lejos de ser abstractas, tocan aspectos prácticos y urgentes en un contexto donde la confianza en las instituciones está en declive. La postura crítica de Pérez Reverte refleja el sentir de muchos ciudadanos que temen que, bajo el pretexto de garantizar la seguridad, se estén sentando precedentes peligrosos que podrían llevar a una mayor vigilancia y control sobre la población.
En última instancia, la reflexión propuesta por el escritor también abarca el papel de los ciudadanos en una democracia. Su mensaje sugiere que no basta con aceptar pasivamente las decisiones gubernamentales, sino que es necesario un ejercicio constante de vigilancia y cuestionamiento para proteger los valores que sostienen el sistema democrático. Este tipo de discusión, aunque incómoda, es esencial para evitar que los derechos individuales sean erosionados en nombre de un supuesto bien mayor. El caso del registro de viajeros pone de relieve un dilema que no es exclusivo de España, sino que afecta a democracias de todo el mundo. En un momento donde la privacidad se encuentra cada vez más amenazada, las palabras de Pérez Reverte actúan como un llamado a no bajar la guardia y a exigir que las políticas públicas estén alineadas con los principios de transparencia, proporcionalidad y respeto por los derechos fundamentales. Su crítica no solo interpela a los gobiernos, sino también a una ciudadanía que debe asumir un rol activo en la defensa de sus libertades. El enfrentamiento entre Arturo Pérez Reverte y Fernando Grande Marlaska no se limita a ser un simple desacuerdo político, sino que abre un espacio de reflexión mucho más profundo sobre los valores fundamentales que deben regir una sociedad democrática y libre. Este debate plantea cuestiones esenciales sobre el equilibrio entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos individuales, especialmente en un mundo donde la tecnología y las medidas de vigilancia parecen avanzar a un ritmo vertiginoso. Para algunos defensores de este tipo de normativas, como la impulsada por el Ministerio del Interior, estas medidas representan respuestas necesarias en un contexto global cada vez más impredecible y lleno de desafíos de seguridad. Argumentan que en tiempos de incertidumbre, la recopilación de datos personales puede ser una herramienta crucial para anticiparse a riesgos y garantizar la protección colectiva. Sin embargo, figuras como Pérez Reverte alertan sobre un peligro latente: la normalización de la intromisión en la privacidad como una práctica legítima y aceptable. Según el escritor, aceptar este tipo de medidas sin cuestionarlas podría abrir la puerta a un futuro donde las libertades fundamentales sean vistas como un lujo y no como un derecho inherente. El caso del registro de viajeros no es un tema aislado, sino parte de una tendencia más amplia en la que los gobiernos, bajo la bandera de la seguridad, están introduciendo políticas que algunos consideran invasivas. Esta discusión trasciende fronteras y afecta a muchas democracias modernas, donde las tecnologías avanzadas permiten la recolección masiva de datos personales. Pérez Reverte, con su crítica, pone el foco en el riesgo de que estas herramientas sean utilizadas de manera abusiva, erosionando lentamente los principios democráticos que garantizan la autonomía de los ciudadanos. Además, este debate plantea preguntas difíciles, pero necesarias, sobre el tipo de sociedad que queremos construir. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad en nombre de una mayor seguridad? ¿Cuáles son los límites éticos que deben establecerse para garantizar que los derechos individuales no sean vulnerados? Estas preguntas, aunque incómodas, son fundamentales para mantener el equilibrio entre un Estado protector y una ciudadanía libre. Sin este debate, existe el peligro de que decisiones como esta se conviertan en precedentes que redefinan la relación entre el gobierno y los gobernados. El choque entre Pérez Reverte y Grande Marlaska también subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones gubernamentales. Para el escritor y otros críticos de la medida, las explicaciones oficiales han sido insuficientes para justificar una intrusión tan significativa en la vida privada de los ciudadanos. Este vacío de información no solo genera desconfianza, sino que también alimenta la percepción de que estas normativas podrían estar motivadas más por un deseo de control que por una preocupación genuina por la seguridad pública. Mientras tanto, este enfrentamiento ha reavivado una conversación necesaria en la sociedad española y más allá. Las tensiones entre privacidad y seguridad no son nuevas, pero en el contexto actual, marcado por un auge en el uso de la tecnología para la vigilancia, estas tensiones están adquiriendo una relevancia sin precedentes. El caso de Pérez Reverte actúa como un catalizador para una reflexión colectiva sobre cómo equilibrar estas prioridades de manera justa y ética. En última instancia, este debate no solo es una discusión política o técnica, sino una cuestión profundamente humana. Se trata de definir qué significa vivir en una sociedad verdaderamente libre y democrática. Mientras algunos abogan por aceptar medidas como el registro de viajeros como un mal necesario, otros, como Pérez Reverte, insisten en que cualquier compromiso con la privacidad debe ser cuidadosamente evaluado y, sobre todo, temporal. Este debate seguirá siendo central en los próximos años, mientras las democracias modernas navegan por las aguas turbulentas de un mundo en constante cambio, buscando un equilibrio entre proteger a sus ciudadanos y preservar sus derechos más fundamentales. Si esta reflexión te ha parecido interesante y quieres mantenerte al tanto de las noticias más actuales y polémicas, no olvides suscribirte a Visión Política. Dale un like a este vídeo, activa la campanita de notificaciones y únete a nuestra comunidad como miembro para disfrutar de contenido exclusivo. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.